En primer lugar, y rápidamente quiero agradecer a los organizadores de este evento. Me ha parecido la oportunidad ideal para discutir el tema de las humanidades y el humanismo, ya que estamos a puertas de la aplicación de la nueva ley universitaria y de la reestructuración de muchas de las áreas de estudio y la investigación. Entonces, bueno, que tengamos por lo menos algunas ideas claras sobre qué cosa es el humanismo y qué son las humanidades. Felicito a Rosa, a la unidad de posgrado, a la gente de la Facultad de Filosofía y Humanidades que está participando, organizando este evento. En estos días he asistido todos los días a escuchar a todos los ponentes, hasta donde he podido. Y he notado que el concepto de humanismo no está suficientemente claro. En la relación entre humanismo y humanidades he advertido que varía mucho en los diversos ponentes, e incluso un mismo ponente se pasa del concepto de humanismo al concepto de humanidades con suma facilidad, ¿no? No puedo encontrar yo una definición, una precisión, digamos, en el uso de los términos que me permita entender la situación. Entonces, he buscado información sobre este asunto y he descubierto que en realidad no hay un humanismo, sino varios humanismos, ¿no? Nosotros obramos como si todo fuera humanismo, pero no es así. En realidad son varios los humanismos. De modo que no hay una categoría universal y eterna, intemporal, ¿no?, que sea el humanismo, sino hay varios humanismos que han ido sucediéndose, han ido combinándose, han ido alternándose, y hoy en día, digamos, han dejado esos varios diferentes huellas en nuestra concepción de lo que es el humanismo, ¿no? Ahora mismo, repito, nosotros usamos concepciones del humanismo de Heidegger, de Marx, etcétera, sin notar a quién pertenecen y cuál es la raíz de esos términos, de esos conceptos. El problema entonces es que el término humanismo se usa para referirse, por un lado, a un sistema filosófico, ¿no? Voy a explicar después que este sistema filosófico tampoco existe. Se usa para referirse a una concepción de cómo debe ser la educación, ¿no? El humanismo está en las universidades, etcétera, y debe ser un programa educativo, ¿no?, para la enseñanza superior, fundamentalmente. También se lo usa para nombrar a una concepción política que pone al hombre como el centro de las preocupaciones sociales, históricas, científicas, religiosas. Y también se usa la palabra humanismo para referirse a un principio ético basado en la autonomía del individuo frente a la sociedad. El hombre por encima de la sociedad, ¿no? El humanismo. Además, por supuesto, están las dos visiones ya conocidas, que son la del humanismo renacentista, esta concepción, este periodo, ¿no?, histórico que fue el Renacimiento, con el humanismo como una de sus bases teóricas, ideológicas, pero al mismo tiempo también se refiere a no solo un periodo histórico, sino una concepción o un sistema filosófico. A veces estas diferentes acepciones de humanismo coinciden, pero a veces no. A veces se sobreponen, pero a veces no. A veces se contradicen. O sea, lo que dice un humanismo es lo contrario a lo que dice otro, ¿no? De modo que no hay, pues, como podríamos pensar a partir de todos los debates, una sola versión de humanismo, ¿no? Son varias.
Voy a hacer una revisión rápida de algunos de ellos, no de todos. La primera pregunta sería si existió un humanismo griego, ¿no? Porque acabamos de escuchar que los griegos inventaron el humanismo, ayer también se dijo acá que el humanismo griego, etc. Pero buscando la información no he descubierto ese humanismo griego. Quizá la primera expresión vagamente humanista la encontramos no en Grecia, sino en Roma. Y la encontramos en una comedia de Terencio, 150 años antes de Cristo. No entre los griegos, sino después, entre los romanos. Y esta referencia que todos conocen seguramente es: hombre soy y nada de lo humano me es indiferente, me es ajeno, ¿no? Es una frase que se repite mucho y se atribuye mucho al espíritu humanista, pero hay que tener en cuenta que esta frase está en una comedia de Terencio, no es un filósofo, es un comediante, y la dice un personaje para inmiscuirse en los asuntos de otros, ¿no? Entonces, para justificar su intromisión, dice: bueno, yo puedo meterme porque soy hombre y nada del humano me es indiferente, ¿no? Pero esa frase, claro, después ha pasado a ser parte de la cultura y se le atribuye un sentido humanista. El siguiente dato que uno puede encontrar buscando la bibliografía pertenece ya al siglo II después de Cristo y es de Aulus Gellius, quien se refirió a la palabra humanitas, no humanismo, sino humanitas, en latín, no griego, sino latín. ¿Y qué dice Aulus Gellius? Cito: quienes forjaron las palabras latinas y las usaron correctamente, no quisieron que humanitas fuera lo que entiende el vulgo y que los griegos llaman filantropía, que significa una cierta actitud amable y benevolente hacia todos los hombres por igual, sino que llamaron humanitas aproximadamente a lo que los griegos llaman paideia y nosotros conocimiento y formación en las buenas artes. Porque los hombres que desean y apetecen estas cosas son los más humanos. Entre todos los seres vivos, solo al hombre le ha sido concedido el cuidado y disciplina de esta ciencia y por eso ha sido llamada humanitas. Humanitas, no humanismo. Son dos cosas distintas, ¿no? Humanitas, ¿qué cosa es? Un tipo de conocimiento, un tipo de aprendizaje, ¿verdad? Lo que podemos notar entonces en esta cita es que el humanismo griego, lo que nosotros venimos llamando, hemos nombrado acá esta semana humanismo griego, en realidad es la filantropía, ¿no? La palabra que corresponde a eso es la filantropía. O sea, una actitud benévola para con todos los demás, pero, como vamos a ver, un benevolismo muy especial. Si uno revisa un diccionario de filosofía corriente, el más común, el más conocido probablemente, el de Ferrater Mora, va a encontrar allí este dato, que fue el educador bávaro Friedrich Nehammer, quien en el siglo XVIII, no en el mundo griego, no en el mundo latino, sino en el siglo XVIII alemán, por primera vez usa el término humanismo y lo usa para referirse al tipo de educación que se basa en el estudio en la universidad de los clásicos griegos y latinos, el siglo XVIII. Entonces, cuando nosotros acá esta semana hablamos de humanismo griego, de humanismo, etc., estamos usando una palabra que ni los griegos ni los latinos usaban, usando un concepto que ni los griegos, ni los latinos, ni los medievales, ni los renacentistas usaban. Interesante. Como hemos visto, entonces, según los historiadores, durante el Renacimiento europeo, el concepto de humanismo no era usado, o al menos
no en el sentido que hoy estamos usando. Lo que existía, lo que siempre ha existido, eran los llamados studia humanitatis, o humanitatis, para ser correcto. Esto es el estudio de las humanidades, o simplemente las humanidades. Los studi humanitatis comprendían 5 cursos, estudios medievales, siglo XIV. Gramática, retórica, poesía, historia y la llamada filosofía moral. Se pretendía así recuperar el Renacimiento, recuperar el espíritu de la paideia griega, según la cual el desarrollo más alto pues será el estudio en estas materias. En el medioevo, como sabemos, la materia central de estos studi humanitatis era la retórica, la capacidad de la elocuencia para ponerla al servicio de los reyes y de los príncipes. El Renacimiento, en los siglos XIV y XV, vio al humanismo no como una filosofía ni como una concepción ideológica, que es lo que estamos haciendo ahora. Para el Renacimiento esto no existía, no era así. ¿Qué cosa era? Que eran estos studi humanitatis. Era un modelo educativo. Un modelo educativo. Los humanistas trabajaban al servicio de los señores, de los reyes, de los príncipes, de los duques, como secretarios, burócratas o embajadores. Eso eran los humanistas. Para eso uno estudiaba las ciencias humanitatis, para trabajar al servicio de los poderosos de esos tiempos. Eso hicieron, por ejemplo, Petrarca, el gran humanista Petrarca, estudió para eso, para trabajar al servicio de un señor. Ficino, Pomponazzi y otros de estos primeros trabajaron para eso, estudiaban, para eso se preparaban. Su formación entonces estaba ideada como una contraparte de los estudios utilitarios, científicos, artesanales, en fin, que también en ese momento empiezan a aparecer y a desarrollarse. Y eran estos los estudiantes de las ciencias naturales, de las ciencias prácticas, los que insultaban a los estudiantes de los studia humanitatis, llamándolos por ese nombre, ¿no? Entonces el término humanista, si vamos al medioevo, al Renacimiento, no significaba lo que significa hoy, pero un insulto para los estudiantes de las ciencias humanitatis. Pero, por supuesto, estos humanistas, digámoslos, usando una vez más la palabra retrospectivamente, fueron adquiriendo poder, ¿no? Trabajaban para los príncipes, para los señores, y fueron adquiriendo poder e importancia en la sociedad. Y apareció una segunda generación, una tercera generación, que ahora sí eran hombres de ciencias, de letras, filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Locke, Hume y, en cierta medida, también Kant. Este segundo o tercer grupo de humanistas, entre comillas, ¿por qué fueron ganando importancia? Porque sostenían todos ellos poco más o menos 2 o 3 principios. El primero era el uso de la razón como el instrumento del conocimiento, del progreso, de la superación de los individuos, la razón. ¿Por qué digo esto? Porque hasta esa época era Dios el que determinaba qué cosas eran las cosas, ¿no? Y frente a eso, frente a la razón divina, aparece esta idea de la razón humana, que es la que debe resolver los problemas de la humanidad. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo era la autonomía.
¿no? O sea, el hombre es autónomo para tomar sus decisiones, no tiene que Dios dictarle todo lo que tiene que hacer, el hombre puede hacer uso de su libertad y autonomía para decidir su futuro. El humanismo renacentista entonces lo que trata de hacer es reemplazar ese trasfondo cristiano, la idea de Dios, la idea de la determinación religiosa trascendente que va a definir el orden de las cosas, por la idea del hombre autónomo, libre, que se crea a sí mismo mediante el uso de la razón, ¿no? Aquí tenemos entonces dos de los rasgos principales del humanismo, entre comillas, una vez más, renacentista, que sería el individuo autónomo y el uso de la razón. ¿Ya? Esos dos elementos hay que conservarlos porque son los que deberíamos estar discutiendo ahora acerca del humanismo en el siglo XXI, ¿no? Si sigue vigente la idea del individuo y si sigue vigente el predominio de la razón. Pero la razón, en esos tiempos, para el humanismo renacentista, no es opuesta a la pasión. Hay una pasión renacentista, una pasión por la verdad, por el conocimiento, por la objetividad, por el saber, ¿no? Por la experimentación. Es, en la manera de ver del renacentismo, una razón liberadora, por lo menos en tres aspectos. Libera al individuo del tutelaje ajeno, según Kant, permite que la verdad esté al alcance de cualquiera, y, en tercer lugar, permite que uno mismo se libere de los preconceptos y prejuicios. Estos, si uno lo mira bien, se van a convertir después en algunos de los principios de lo que se conoce como el liberalismo. O sea, el origen del liberalismo en el mundo está precisamente en el humanismo renacentista. Entonces, Ferrater Mora, una vez más, es fácil consultar este diccionario, dice que el humanismo renacentista no es ni una filosofía ni una época filosófica, pero es en parte uno de los elementos de la atmósfera filosófica, entre comillas, del ambiente filosófico de esa época, o sea, finales del siglo XIV y gran parte de los siglos XV y XVI. Fin de la cita. Con la llegada de la modernidad, este humanismo va a ser cuestionado, va a dar lugar a varias versiones diferentes, ¿no? Y voy a ver rápidamente algunas de ellas. Tenemos el humanismo pragmático o simplemente pragmatismo, que nace en Norteamérica a comienzos del siglo XX con Peirce, William James y John Dewey. Este humanismo comparte con el renacentista su fe en el método científico. Se rechazó las creencias religiosas y se impuso sobre todo la preocupación por lo humano. Con lo que no está de acuerdo el pragmatismo o el humanismo pragmatista es con que la idea que la razón define la esencia del ser humano. Y encontramos una primera reacción contra la razón. Luego vamos a ver por qué. Porque la razón nunca entregó lo que se supone que tenía que entregar, que es la felicidad humana, ¿no es cierto? La herramienta para conseguir el progreso, la felicidad, nunca lo entregó. Entonces el pragmatismo norteamericano reclama eso, ¿no? No cree que sea la razón precisamente lo que define la esencia del ser humano, ¿no? Ellos ponen énfasis, por supuesto, en la libertad, pero la libertad en términos de variación e innovación. Un segundo es el conocido humanismo sartreano existencialista, que también se va a oponer a la idea de la esencia, ¿no? Que hay algo que sea esencialmente humano. Sartre, en 1945, en su artículo Existencialismo y Humanismo, escribe: la existencia precede a la esencia, ¿no? Interesante, porque no hay lo que sea esencialmente, hay lo que existe, pero nada es esencial, ¿no? Nada es objetivamente, esencialmente humano. Entonces hay un cuestionamiento permanente a la naturaleza humana. Lo que Sartre propone, un poco más o menos, es que lo único que hay son personas actuando, seres humanos actuando,
¿no? No hay nada que sea esencialmente el hombre, sino hay individuos que actúan, y que actúan con libertad. Y esa libertad de decisión es la que compromete la existencia. El humanismo marxista, tampoco hay un texto de humanismo marxista. En los textos de Marx, sobre todo en los textos del Marx joven, hasta en los manuscritos económico-filosóficos de 1948, se va esbozando una idea de hombre, de ser humano, pero posteriormente los continuadores del pensamiento marxista han ido desarrollando un poco estas ideas hasta llegar al presente, a lo que se llama el neomarxismo o postmarxismo, según algunos. Entonces, menos mal que Marx es lo que mejor conocemos en nuestra academia. Sabemos pues que para Marx el hombre es el que va, en primer lugar está sujeto a las condiciones materiales del mundo, de la existencia, de la producción, ¿no? Se le acusa por eso de determinista a Marx, pero Marx tiene una frase que creo que resume el asunto para abreviar, y dice que la libertad es la posibilidad de elegir dentro de los límites de la necesidad. O sea, primero se impone la necesidad y dentro de esos límites juega la libertad humana, ¿no? Pero hay un aspecto de Marx que no aparece, no se habla mucho de ese aspecto, y creo que es importante traerlo a colación ahora que hablamos de humanismo. Y es la idea de Marx que solo con el mundo moderno, con el desarrollo de la burguesía y de la revolución industrial, se ha logrado tal nivel de producción de riqueza que nunca antes existió en el mundo. Entonces la idea de Marx no es una condena total del mundo burgués, del mundo moderno o de la burguesía, ¿no? Es nuestra versión casera. Si uno lee Marx va a encontrar que pues él considera, ¿no?, que el gran aporte del mundo moderno y de la burguesía ha sido esta potenciación máxima de la capacidad de producir riqueza, ¿no? ¿Dónde está el problema, según Marx? En que esa riqueza no está bien distribuida. O sea, la burguesía no es capaz de distribuir esa riqueza equitativamente en el mundo, porque como dice Lenin, con otra frase feliz, la burguesía no se va a levantar ella misma por los cabellos, no va a ser ella en cambio. Entonces, hay mucho de este humanismo marxista todavía en nuestra concepción de hoy de humanismo. Una cuarta, el humanismo heideggeriano, de lo que también se ha hablado en estas reuniones. Está en la famosa Carta sobre el Humanismo de Heidegger, escrita en 1947. Como ustedes saben, me tengo que brincar todos los asuntos históricos, pero solamente quería anotar que Heidegger escribe El ser y el tiempo. Durante 15 años está metido en problemas políticos por su apoyo al sistema nazi, que lo nombra rector en la Universidad de Friburgo, y él renuncia, ¿no?, pero lleva la carga de su filo-nazismo durante muchos años, y no escribe, no participa, etc. Hasta que en el 47, ya después de la guerra, escribe esta famosa Carta sobre el Humanismo, donde plantea sus ideas. La traigo a colación porque justamente uno de los ponentes ayer habló acerca de la concepción heideggeriana anti-esencialista. Heidegger sostiene que el humanismo, tal como se conoce hasta su tiempo, es metafísico. La idea de hombre con la que trabaja el humanismo es metafísica, metafísica de la presencia, ¿no? Entonces, atribuye al hombre un ser esencial, cuando lo único que se puede predicar es la existencia en su relación con el ser. Cito a Heidegger: lo que cuenta es la humanitas al servicio de la verdad del ser. El humanismo heideggeriano entonces lleva al extremo la relativización de la noción de hombre, ¿no? O sea, no hay nada esencialmente hombre. Cuando hablamos de hombre hay que evitar la idea de que existe el hombre, es el hombre.
¿no? Esa es la idea hegeliana, que por supuesto él la retrotrae a Nietzsche. Entonces, en Heidegger, la humanitas está al servicio del ser. Heidegger piensa de que este humanismo es deudor todavía del cristianismo y de su idea del bien, ¿no? Por eso es metafísico. Pero sin embargo, Heidegger también va a ser el primero en decir que el ser humano, el destino del ser humano está vinculado al destino de la naturaleza, al destino del planeta, y dice que el ser humano debe cuidar la casa del ser, ¿no? Bueno, y llegamos al humanismo posmoderno o poshumanismo, también se le ha llamado, que todavía empuja más allá la idea de Heidegger acerca de el antiesencialismo. No hay nada esencialmente humano, ¿no? Los posmodernos relativizan todo, ¿no? La concepción posmoderna en sus diferentes escuelas nos vende la idea de que todo es relativo. Entonces, con el desarrollo de las ciencias y de las nuevas tecnologías, se necesita pues nuevos seres humanos. Entonces el hombre no es uno solo siempre, sino que tiene que ir cambiando y hay que ir adecuando nuestra manera de pensar acerca de esas nuevas versiones de hombre que van apareciendo en el mundo, ¿no? José Luis Molinuevo, en su libro Humanismo y Nuevas Tecnologías, dice lo siguiente, cito: el problema dramático es que la sociedad humana no está a la altura teórica de lo que produce tecnológicamente. De ahí esa continua recurrencia a paradigmas religiosos y míticos. No es un problema esencial, sino histórico. Al secular y pretendido divorcio entre técnica y humanidades se añade una concepción anquilosada de humanismo, que no sirve siquiera para las propias humanidades, reduciéndose en algunos casos a una versión en cartón piedra de la antigüedad clásica. Lo que propone Molinuevo en su libro es un humanismo tecnológico. Peter Sloterdijk, en una respuesta a la carta de Heidegger en su libro Normas para el Parque Humano del año 2000, dice una cosa parecida: con el establecimiento mediático de la cultura de masas en el primer mundo a partir de 1918, la radio, y de 1945, televisión, y más aún con las últimas revoluciones de las redes informáticas en las sociedades actuales, la coexistencia humana se ha instaurado sobre fundamentos nuevos. Estos son, como se puede demostrar sin dificultad, decididamente posliterarios, post-epistográficos y, en consecuencia, post-humanísticos. Quien tenga por demasiado dramático el prefijo post en estas formulaciones podrá sustituirlo por el adjetivo marginalmente, de tal modo que nuestra tesis será la siguiente: las sociedades modernas son solo ya marginalmente, las sociedades modernas solo ya marginalmente pueden producir síntesis políticas y culturales sobre la base de instrumentos literarios, epistolares y humanísticos. Y para más precisión añade: la era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo ha pasado, porque ya no se puede sostener por más tiempo la ilusión de que las macroestructuras políticas y económicas se podrían organizar de acuerdo con el modelo amable de las sociedades literarias. Bueno, voy a sacar rápidamente algunas conclusiones. En primer lugar, no hay que confundir humanismo con filantropía. Hacer el bien a los demás es una de las formas más disimuladas del autoritarismo y la dominación. El aristócrata, el ilustrado, el hombre generoso, el pastor, el filántropo se colocan siempre por encima del otro y desde allí le extienden la mano por puro amor al prójimo. De lo que se trata, por lo contrario, es de reconocerle al otro exactamente los mismos derechos, la misma naturaleza
que a uno mismo. De lo que se trata es de ejercer la democracia. Pero la palabra democracia está sujeta a interpretaciones, de modo que voy a tomar un minuto nada más para usar algunas ideas de Juan Linz y Jacques Rancière acerca de lo que es la democracia. Hay dos tipos de democracia: la democracia participativa o liberal y la democracia directa. La democracia liberal ya la conocemos, la estamos viviendo intensamente en estos días, son las elecciones de representantes, ¿no? Pero ya sabemos que desde hace medio siglo este modelo está viciado por el negocio de los medios de comunicación masiva y por las estrategias del hoy llamado totalitarismo invertido, que en vez de usar la fuerza bruta, como antes, se disfraza de democracia. Entonces hay una apariencia de democracia de la que somos nosotros testigos de excepción en estos días de elecciones. Entonces solo queda la democracia directa, que es la acción de aquel sector de la población al que Rancière llama la parte sin parte, el demos, ¿no? El demos es la parte que no tiene parte en la repartición de los bienes. El demos es lo único que puede ejercer el demos es su libertad. Los aristoi poseen la virtud, los oligoi poseen la riqueza, el demos solo posee su libertad. Y por eso es que los aristoi no pueden cambiar el statu quo, ¿no? Ni menos, por supuesto, los oligoi. Los que tienen que cambiar el statu quo son el demos, ¿no? Pero el demos no es el pueblo, el demos no es el proletariado, el demos no es un grupo étnico o la población en general, ¿no? El demos lo forma todo aquel cuya opinión no cuenta para la dirección de la sociedad, para la manera de repartir los bienes y los poderes. Entonces el demos es el único que puede ejercer, se dice, la democracia cuando en un acto violento asume la conducción de toda la sociedad para reclamar no solo su parte, sino la equidad en la distribución, en las decisiones. Entonces con esto quedará un poco más claro, porque creo que la filantropía y la caridad no son actos del demos, es decir, no son democráticos, sino actos del aristoi, del aristócrata. La compasión, el buen corazón, la humildad incluso sirven en última instancia para preservar el sistema. Por eso el humanismo cristiano, por ejemplo, ¿no?, que esgrime el amor al prójimo, sigue siendo aristocrático. En segundo lugar, segunda conclusión, tampoco hay que confundir humanidades con humanismo. Las humanidades surgieron como un programa educativo que se centraba en la enseñanza de las artes y de las letras, del lenguaje y de la retórica, porque las consideraba necesarias para la comunicación eficiente y para la formación integral. Este programa, a través de los siglos, ha ido actualizándose y aún lo encontramos vigente en nuestras facultades, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿no? Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta, no está claro, qué son las humanidades. En estos días he notado yo una gran duda sobre lo que son las humanidades. Aquí mismo se ha hecho la pregunta si la filosofía, por ejemplo, es parte de las humanidades, o si nuestra facultad debería llamarse de letras y filosofía, como en otras partes. Bueno, ahora se van a reagrupar las facultades en nuestra Universidad de San Agustín, se van a reducir el número de facultades, probablemente sean 4 o 5, y ahí vamos a tener una respuesta práctica de qué cosas son las humanidades. Por lo pronto, sabemos que existe una división de áreas del conocimiento definidas por el manual Frascati, que es el manual que sigue la UNESCO, y que en su última versión, 2006, agrupa en el campo de las humanidades atención a la literatura, filosofía, lingüística, comunicación social, arte, arquitectura, bibliotecología, ciencias de la información, historia y arqueología. En los hechos prácticos probablemente todos estos resulten siendo las humanidades. Tercera conclusión: en lo que se refiere al humanismo como una concepción del hombre y del mundo, como hemos visto, no hay un humanismo, son varios humanismos.
Pero en cualquier caso, hay que tener en cuenta siempre quién propone estas versiones, cómo lo propone y por qué lo propone, dónde lo propone, ¿no? Cada tipo de humanismo. Sobre todo pensando en este humanismo postmoderno, que parece que fuera más bien posideológico, pospolítico, qué sé yo, ¿no? Pero este postmoderno, este humanismo postmoderno, es fruto de la sociedad capitalista postmoderna avanzada, ¿no es cierto? Y por eso es que en su versión ya no se habla de ciencia, se habla de tecnología, se habla de las nuevas tecnologías. No es el progreso, el cambio de la ciencia, sino son las nuevas tecnologías. Y ya nos los ha dicho el profesor Gutiérrez anteayer, creo, que las tecnologías son cosas de patentes. Lo que producen las tecnologías son patentes, o sea, producen para el mercado. Según Raymond Williams y Fred Jameson y muchos más, la cultura es la ideología del capitalismo tardío. O sea, lo que antes era la política, ahora es la cultura, ¿no? El capitalismo postindustrial ha suprimido la acción política directa, pero sin embargo la política no ha desaparecido y hoy se encuentra más bien en las luchas culturales y simbólicas, incluida la lucha por el lenguaje, ¿no? Todos hemos oído decir, por ejemplo, el capital humano. Probablemente hemos dicho alguna vez el capital humano, término usado para referirse a los trabajadores de una empresa e incluso a los profesores de la universidad. El filósofo sanmarquino Juan Abugataz señaló con lucidez que, cito, una persona valorada por ser capital humano está condenada a convertirse en el tiempo en una pieza descartable, en un elemento sobrante, en un desechable, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del uso de la palabra hombre, ¿no? Hemos hablado del hombre, todos estos días hemos hablado del hombre, pero de lo que deberíamos hablar es del género humano, de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos eliminando en la palabra hombre a las mujeres, a los homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, en el uso del lenguaje ya hay formas de poder, formas de mantener el sistema de poder. Y bueno, Marx decía que nunca antes de los tiempos modernos la humanidad ha desarrollado tal capacidad de producir riqueza, ya lo dije, solo que la sociedad que la produce no es capaz de distribuir esa riqueza. Sin el desarrollo de la ciencia y de la técnica, no seríamos capaces de resolver los problemas del mundo, ¿no? Pero lo único que falta aquí es un sistema de redistribución de esa riqueza. El humanismo tampoco es el neorromanticismo naturalista, o sea, un rechazo total de las máquinas, un regreso a la naturaleza, un rechazo de las profesiones y de las especialidades, ¿no? El problema, repito, nada más es la falta de democracia, desde mi punto de vista. Y voy a terminar con una cita más de Juan Abugataz, un excelente filósofo peruano, muy poco conocido lamentablemente. Dada la condición humana, ese punto de partida motivador, o sea, a partir del cual podemos cambiar la sociedad, no puede ser sino la preocupación por la preservación de la especie a partir de la convicción de que cada ser humano, aún el más humilde y débil, merece ser preservado en la vida. No se trata entonces de una modernidad diferente. Lo que se debe fundar es un orden civilizatorio totalmente distinto al actual. Ese sí, global, pero no excluyente. Ese sí, universalizable, aunque no necesariamente homogéneo. Ahora bien, tal orden no solamente no podrá prescindir de la ciencia y la tecnología, sino que deberá dotarse para sostenerse en el tiempo de una técnica y ciencia superiores, cualitativamente superiores. Creo yo que ese orden civilizatorio al que se refiere Abugataz es lo único que me atrevería a llamar humanismo. Gracias.